Ya, mañana veremos el contenido de la materia. El día de hoy, pues, solo la metodología, porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Entonces, más de 5 días tendré que reportar. Si usted ya por algún motivo dice, no puedo estudiar, ya no quiero estudiar, se me imposibilita, ya mi situación económica cambió, está bien, puede retirarse, ¿sí? Pero hay un tiempo para retirarse y hay un procedimiento. Entonces, no solo deje de asistir, notifique a la coordinación de carrera, mande un oficio que usted quiera retirarse, ¿sí? De esa forma usted no pierde la gratuidad de esta asignatura y el siguiente semestre no va a poder, no va a tener que pagar. Ya para finalizar esta parte de la metodología, la deshonestidad académica, ¿sí? En la parte del reglamento dice que hay que insertar al menos 8 líneas redactadas en sus propias palabras en las consultas, ¿no? En esas consultas teóricas. Si usted, ¿qué más nos dice aquí? Estos son parámetros que he sacado del reglamento de nuestra institución para modalidad online, ¿no? Dice, el plagio de documentos entre estudiantes será considerado cuando el total del contenido o más del 95% del mismo es similar en fondo y forma, ¿sí? Entonces, si se van a copiar, ¿verdad? Cambiémosle en algo de tal forma que no sea igualito. Si no, caso contrario, tendremos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a generar esa nota si tienen igualito? Pues aquí dice, la nota para trabajo plagiado será generada según la calidad de cada uno de los documentos y dividida para todos los documentos similares. Es decir, ese trabajo tuvo un 8 sobre 10, pues como tenían 2 personas igualitos, vamos a dividir 8 para 2, 4 sobre 10 será la calificación, ¿verdad? Porque como son igualitos, se copian todo, también van a dividirse la calificación. Y el plagio en la resolución de evaluaciones se solicitará, bueno, con un respaldo en PDF. Bueno, en las evaluaciones también hay que tener mucho ojo. A veces, ¿qué es lo que pasa? Yo les pongo a resolver un ejercicio y el mismo error lo tienen toditos, ¿sí? O resuelven algo que no necesitaban resolver y lo hacen todito al pie de la letra y lo hacen toditos igual. Resolvieron lo que no había que resolver o resolvieron con el mismo error. Entonces el docente obviamente tiene de dónde decir si han copiado. Porque yo como docente tengo que verificar o tengo que comprobar que efectivamente han copiado. Yo no simplemente voy a decir, ay, no, me parece que copiaron, ¿no? Entonces eso no hacemos como docente. Pero si tienen el mismo error, ahí ya nos están dando la pista, ¿no? O resuelven lo mismo que lo que no se les pidió, lo hacen todito. Entonces automáticamente para mí, y nos da esa facultad también el reglamento, es 0 esa pregunta. ¿Sí? No le pongo 0 a todo el examen, le pongo 0 a la pregunta. ¿Sí? Entonces no nos arriesguemos a tener ese tipo de situación. ¿Alguna pregunta de la metodología de trabajo? Fíjate, yo tengo una duda acerca de ese punto, del primer punto que estaba ahí. El documento, ¿me puede explicar? ¿Cuál documento? Que acabo de recién de cerrar. Ya déjeme ver. ¿Cuál? Talleres. No, el último punto que estaba. Ah, el último punto. Ya, aquí. Sí, ese. El primer punto. Ya. Los Ya. de... Las consultas, por ejemplo, yo le mando, ¿qué es la electrónica analógica y qué es la electrónica digital? Y usted hace la consulta, ¿verdad? Ya sea a mano. Y acá pone bibliografía. Ya, eso es lo que yo pido como docente. Pero adicionalmente a esa consulta hay que agregar una parte que podemos ponerle como conclusión final, una conclusión final en sus propias palabras. Es decir, desde el punto de vista que plantean los autores, electrónica analógica y electrónica digital se dedican a tal y tal cosa, tienen sus diferencias, ¿verdad? Y son diferentes o puntos, ¿no? Con sus propias palabras. ¿Sí? Con sus propias palabras lo va describiendo, un total de 8 líneas redactadas. Es decir, que sí es un párrafo como tal.
¿sí? Un párrafo grande. Tal vez no le cuente yo las 8 líneas como tal, porque a veces lo que hacen es escribirme con una letra grandota, y esas son sus 8 líneas de conclusión, ¿no? Es más la conclusión que usted saque de ese tema, en sus propias palabras. Dice, sí, puedo concluir que este dispositivo se dedica a tal y tal cosa, lo que usted entendió, y hay que escribirlo siempre al finalizar cada consulta, ¿sí? Cada consulta, recuerden. No lo pido en el informe, no lo pido en la resolución de ejercicio, solo en las consultas, ¿sí? Abajo hay que escribirlo, igualmente a mano. No sé si ahí quedó entendido. De mi parte es ingeniera. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. Eso va incluido en todas las consultas y en los deberes que manda, diga. Y en los Solo, talleres sí, en los no deberes incluye eso. de consulta, solo en los deberes de consulta porque son teoría. Solo ahí, solo en la de las teorías. No en la de resolución de ejercicios, no en la de informes, solo en consultas teóricas, de algún significado que le pedí. En ese necesito que pongan esa conclusión final. Y eso está parte del reglamento, así que no lo podemos omitir. Sí, sí está entendido ahí, Ya, creo que gracias. ¿quién me preguntaba? Yo, sí, ingeniera, gracias por dejarme la duda. Ya, listo. Este es el momento para que yo me sea decir, profe, ¿de dónde sacó ese formato? Profe, ¿por qué me puso esa nota si usted no ha dado ningún formato? Y yo así. Yo cada primera clase del semestre me dedico a hacer un formato y lo subo al aula virtual para que ustedes después me digan, no hay ningún formato, cuánto explicó, ¿sí? Así que ojo con esto, ¿no? Formato para práctica. Aquí yo solo le voy a cambiar una cosita que le voy a poner el encabezado, que no está puesto acá en la parte de abajo, y le subo al aula virtual, ¿ya? Pero bajo este mismo formato tiene que desarrollar sus informes, no en el formato que quiera, no con el borde que a usted le pareció, no, con el formato de fondo, de forma que estoy planteando aquí, con ese tiene que hacer. No es que me ponen una letra grandota por acá, y se les ocurrió que se veía más bonito que la letra sea más grande, que no. Hay un formato y lo vamos a cumplir, ¿sí? Y después me dice, ¿pero por qué ponemos la nota? Ya, y ya le estoy explicando. Va primero la portada. Aquí está todo el formato. Aquí tiene que ponerlo. Este es el formato para el informe, no de la práctica. Pone el tema o título, es decir, pone aquí implementación de tal cosa. El tema, ¿no? Integrantes. Ya vamos a ver cuántas personas estamos, cuántos quedan final para poder dividir los grupos. Lo haremos conforme ustedes lo decidan. ¿Por qué? Porque todavía estamos en modalidad media online, no sé cómo se puedan reunir. Fecha de entrega. ¿Cuál va a ser esta fecha de entrega? Por ejemplo, el plazo máximo que usted puede entregarme es el 10 de diciembre. Y yo mandé la tarea el 3 de diciembre y el plazo máximo era el 10. Pues en cualquiera de esas fechas que usted entregó, esa será la fecha de entrega. Lo de acá igualito, ya le voy a cambiar alguna cosita ahí porque está 2021. Tabla de contenido. Esta tabla de contenido, si bien es cierto está aquí, pero usted tiene que poner de acuerdo a los contenidos que tiene usted en su informe, ¿no? Por ejemplo, y tiene que actualizarse automáticamente esta tabla. Es decir, hay que manejar, ¿verdad?, los títulos e insertar la tabla de contenido adecuadamente. De ahí viene una introducción. Aquí usted tiene que decirme de qué es lo que va a decir, de qué se trata su trabajo, qué fue lo que hizo, cuáles fueron los resultados que tuvo, cuáles fueron las dificultades encontradas, y tendrá un promedio máximo de 200 palabras, es decir, no más de una hoja será esa introducción, va a ser pequeña, ¿sí?
Y tiene que redactarla, debe hacerlo en pasado o en presente, pero siempre en la tercera persona del singular. Es decir, yo no voy a escribir lo siguiente. Hicimos el trabajo de implementación y tuvimos los siguientes inconvenientes. Ya. Aquí usted ya no redactó en tercera persona del singular, usted redactó en primera persona del plural. ¿Cómo es la forma correcta de escribir ese hicimos? Hay que redactarlo en tercera persona del singular. Ah, ya. Recordemos las personas que tenemos, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Tú, él, ella. Esa es la tercera persona del singular. O del plural. Nosotros, vosotros, ustedes, ¿verdad? Esas son las personas, ¿no? Entonces aquí la forma correcta sería se realizó. Es que lo voy a poner en pasado, se realizó el trabajo de implementación y se tuvieron o se tuvo los siguientes inconvenientes, una forma de redactarlo. O si quiere redactarlo en presente, se realiza el trabajo de implementación, se obtienen los siguientes inconvenientes. Esta introducción tal vez lo mejor para ustedes sería redactarla. Si van a plantear resultados o dificultades, sería mejor plantearlo en pasado. Pero si van a plantear conceptos, por ejemplo, Arduino es una tarjeta ID con software libre. Ya. Esto está redactado en tercera persona del singular, pero está en presente. Puede hacer las dos formas, o bien hacer alusión a los conceptos, a los resultados, bueno, no hay problema en eso. Lo que yo tomo mucho en cuenta aquí es que no narremos en plural o en la primera persona del singular, es decir, yo realicé lo siguiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque que usted ya utilizó la palabra yo, eso ya no es tercera persona del singular, sino la primera persona del singular. Yo no puedo poner yo hice o realicé lo siguiente, ¿sí? No, esa no es la manera adecuada de plantear un informe técnico. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos yo, hicimos, ¿qué es lo que pasa con ese informe? Pierde objetividad. Ya no es un informe técnico, es una opinión de usted. Es una opinión. Cuando nosotros decimos tuvimos, yo hice tal cosa, simplemente es una opinión. ¿Sí? Después vamos a plantear el objetivo. Aquí es muy importante aprender a plantear un objetivo correctamente. ¿Me ayudan hasta qué hora tenemos la clase? 11:40, hasta las 11:40. Ya vamos a explicar simplemente qué son los objetivos para ya finalizar. Objetivo general. Muy importante que planteemos bien el objetivo general. Tiene un puntaje. Ya vamos a ver cuánto tiene de puntaje. En la parte final del formato hay una parte que dice la rúbrica de calificación. Yo el objetivo le doy 1 punto sobre 10. Es importante plantearlo bien. ¿Ya? Entonces, objetivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a implementar o lo voy a copiar con la cara. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a activar un relé. ¿Para qué? Para conocer el funcionamiento. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante una simulación en el software de Proteus. ¿Sí? O mediante el uso de Arduino. Ya. Bueno, no pasa nada, como usted lo quiera plantear. Ese objetivo tiene que responder el qué, cómo y para qué, y tiene que empezar con un objetivo o con un verbo en infinitivo, es decir, implementar, activar,
generar, ¿sí? Verbos infinitivos son los que terminan ar, er, ir, bueno, ya. Los que están planteados de esa forma. Eso es un verbo infinitivo. Y tienen que responder, ¿qué es lo que hice en la práctica? ¿Cómo lo hice y para qué? Después planteamos al menos 2 objetivos específicos, ¿sí? Que pueden hablar un poco de las etapas del proceso, como por ejemplo, primero tiene que conocer el acondicionamiento físico del relé para poder plantear, ¿verdad? Y después tiene que programar el Arduino para poder tener la resolución. Entonces son como 2 etapas. Primero tenía que acondicionar físicamente y después tenía que programar en Arduino. Son 2 etapas que me ayudaron a cumplir ¿qué? Lo que yo quería, activar el relé. ¿Sí? ¿Sí está entendido esta parte de los objetivos? Sí, ingeniera. Marco teórico. Aquí dice, aquí deben estar los conceptos básicos necesarios para entender su trabajo. Yo pongo aquí relé térmico. Yo he puesto aquí el relé es un interruptor mecánico, pero usted hágale más grande el concepto. Un párrafo de siquiera 3 líneas, ¿no? Ponga, yo saqué esto de Sadiku. ¿Qué es lo que me hicieron mis estudiantes algunos? Ponían marco teórico y dejaban esto. Me decían, aquí debe estar los conceptos. Yo les decía, pero borre. Esto tiene que borrar, pues esto solo es una explicación lo voy a poner así, esto es una explicación de lo que tiene que llevar el marco teórico. Me dejaban esto y me escribían así mismo, como yo he puesto aquí en el ejemplo, una línea de concepto. Y yo así, pero amplíele un poco más. Y me ponían que sirve para activar carga. Y así. Dice, profe, hicimos bien la práctica, dice. Sacamos buena nota. ¿Por qué tenemos esa nota en el taller? Digo, ese informe que ustedes me envían, pues chicos, me envían. ¿Cómo es eso? Me envían con estas cosas que tienen que borrar, me envían. Con una línea de concepto, eso me envían. ¿Y eso les parece que es un gran informe? No, pues, ¿cómo van a esperar a que yo les ponga buena nota en eso? Y aquí yo les mando un ejemplo cómo hay que poner la figura, hay que poner el nombre de la figura y la fuente, de dónde sacó, y el año. Si es que no sabe la fuente como tal, puede copiar la dirección de la web, por ejemplo aquí, http, lo que le salga, ¿no? No importa que sea de Wikipedia, ya. Aquí no importa. Ya digamos que esa es de donde sacó. Puede poner eso también. Aquí le pongo también un ejemplo de cómo se pone la tabla. Hay que poner la numeración de la tabla, de qué se trata y la fuente. Si usted creó esa tabla con hizo su propio resumen, ponga fuente el autor, es decir, usted. Y así pueden ir sacando varios conceptos que les parezca y listo. El desarrollo. Aquí debe escribir la metodología usada en el proyecto, por ejemplo. Esto le va a borrar. Ojo, le borran, ¿no? Eso me dejaban el semestre anterior y yo decía, ¿por qué? Si se ve claramente que esto es simplemente una explicación y no lo borraban. Puede describir aquí en la parte del desarrollo la descripción de la práctica. Se implementó utilizando una protoboard, utilizando tal cosa. Simplemente son prácticas sencillas, ¿no? Una descripción sencilla de qué es la práctica, el listado de materiales que siempre le mando yo, hace el diagrama en Proteus, tiene que ser en Proteus, me mandan a veces diagramas de la web, se supone que usted hace la simulación en Proteus y me copia una imagen de la web, haga el diagrama en Proteus, y hay que describir, ya. ¿Qué es lo que hacían aquí? Me ponían el diagrama en Proteus y pasaban al siguiente punto. No, hay que poner aquí un párrafo que diga, en el siguiente diagrama se puede observar la conexión del circuito con Arduino. Ya. Y hay que enumerar ese gráfico. ¿Sí? Pueden poner aquí programación de Arduino, lo más significativo. ¿Sí? Y después van las conclusiones y recomendaciones. Ojo, al menos 2 conclusiones y al menos 2 recomendaciones. ¿Sí? Para concluir, ¿qué puedo concluir?
Que con Arduino puedo hacer simulaciones o puedo mandar pulsos intermitentes para activar o desactivar un relé. Recomendaciones. Saber conectar adecuadamente los puntos digitales de Arduino para evitar deterioro del dispositivo. Cosas así, eso es una recomendación. Y tiene que haber al menos 2. Si no hay conclusión, tiene 0 en ese parámetro. Si no hay recomendaciones, tiene 0 en ese parámetro. Hay que colocar. Y acá hay que enlistar la bibliografía en orden alfabético. Si yo tengo el primer autor con la letra A, empiezo con la A y después voy con la otra. Y aquí le he puesto cómo debe hacer. Primero, el nombre del autor, el apellido, el año de la publicación, de qué se trata. Esto de aquí es la editorial y el país de editorial. ¿Y de dónde lo pongo? Recuperado de el HTTP si consulté en la web. ¿Alguna pregunta hacia aquí? Este documento lo voy a subir al aula virtual, igual no se preocupen. Pero lo estaba explicando para que lo puedan entender. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, muy bien. Y aquí en la parte final hay anexos. Un anexo puede ser el datasheet de algún dispositivo, una fotografía grupal, pero una fotografía grupal donde se pueda ver el trabajo que realizaron y donde se puedan ver los integrantes, ¿no? Tampoco es que me van a mandar la colección de fotos de cada etapa que hicieron y salen toditos ahí. No. Fotos significativas, unas 2, 3 fotos es suficiente, ¿no? Y aquí en la parte final, la rúbrica de calificación. Esto tiene que quitarla, no me va a mandar esto. Esto es solo para que usted sepa cuánto vale cada parámetro. Y los anexos tienen que ir numerados. Y son al final. Aquí, anexo número 1, fotografía del trabajo culminado. Inge, yo tengo una duda. Debajo la foto. Digan. ¿Será que nos puede dar un día anterior para que nos pueda revisar y corregir? ¿O toca cuando toca presentar ya justo el día que es el deber y ya presentarlo así nomás? ¿O nos puede ayudar así un día antes para corregir el informe? Ah, no. Eso yo les reviso cuando ya les tenga que revisar el documento, ahí les reviso. Corregirles un día antes, no, eso no suelo hacerlo. Lo único que puedo hacer es que les voy poniendo las observaciones en el Classroom de lo que se vayan equivocando para que la siguiente prueba, la siguiente informe lo hagan bien. Ya, dice genial. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno. Bastante larga, ¿no? Pero De mi parte no hay. necesito que sepan, porque después me están preguntando siempre lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Bueno, si no es el caso, vamos a finalizar el día de hoy. Un buen inicio de la jornada académica. Mil disculpas si tal vez un poco largo, un poco tedioso, pero hay que revisar esos parámetros. ¿Sí? Un buen día para todos ustedes. Chao. Igualmente, ingeniera. Chao, chicos. Muchas gracias.